¿Qué tal? Un día. Nosotros vamos a hablar de la campaña informativa sobre el riesgo de adicción a los analgésicos opioides en el tratamiento del dolor crónico. Somos, mi compañera Laura Cruz y su servidor Diego Robledo. Antes que nada tenemos que dejar claro lo que es la drogadicción, que en este caso se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga, pese a sus consecuencias negativas. Se considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés, el autocontrol. Y estos cambios pueden persistir aún mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir estas drogas. Primeramente tenemos que saber en la introducción de este tema qué es un analgésico, qué es dolor y hacia dónde vamos para la plática o la información que les vamos a presentar. Un analgésico o un antiálgico es aquel medicamento capaz de aliviar la sensación dolorosa. El dolor se puede definir como una experiencia sensorial o emocional desagradable, que esta puede ser acompañada de una enfermedad o una patología de diversa gravedad. Esta se da por ciertos receptores esenciales o sensaciones en las terminaciones nerviosas libres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay impulsos dolorosos que nosotros podemos llegar a sentir en ciertos puntos, los cuales nos pueden llevar a sentirlo o tener esa transmisión nerviosa de llevarla directamente al cerebro, comunicarle al cerebro de ese dolor para que nosotros podamos detectar la gravedad de la cual o el nivel de dolor que estamos teniendo. Hay ciertas clasificaciones del dolor o nivel de dolor que podemos llegar a tener. Estas pueden ser causadas por la patología que tengamos o simplemente puede ser en el momento, pero hay otras que pueden ser después de alguna cirugía o de algún tratamiento que se esté dando por alguna acción. En cuanto al lugar del origen del dolor, en donde lo sintamos o tengamos ese dolor, para poderlo diferenciar, ya sea que sea en músculos, en tendones, en articulaciones, o pueda ser un poco más profundo, pues se tiene que atender directamente con un médico para que podamos o ellos puedan diagnosticar realmente la intensidad del dolor. En base a la intensidad, poderles recetar algún analgésico. Si este dolor aumenta o este dolor sigue siendo un poco progresivo, van a recurrir a los opioides, analgésicos opioides. Pero si este dolor es obviamente como más fuerte o puede llegar a ser un poco más prolongado, lo van a recetar, van a darle tratamiento de cierta duración. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que hay ciertos
analgésicos, opioides, que no necesitan receta, pero que es de venta libre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos un medicamento muy común que lo venden y la gente o las personas o pacientes lo llegan a utilizar porque saben que es para el dolor, pero exactamente no saben o no sabe exactamente para qué tipo de dolor se utiliza. Tenemos el tramadol. Este es un analgésico que alivia el dolor, que actúa sobre el sistema nervioso central. O sea, este ejerce una analgesia por un mecanismo dual, que más adelante se lo van a explicar. Esta va a ser por la unión de receptores específicos y pueden tener un bloqueo a la recaptura neuronal de noradrenalina y teniendo la liberación de serotonina. Este es muy eficaz, ayuda a aliviar el dolor o actúa más rápidamente porque esa liberación de estos receptores pues nos ayudan a que el alivio sea un poco más rápido, pero más adelante les van a explicar cómo es la acción. Este nada más es como un ejemplo de un analgésico que pueden llegar a tener más a la mano. Vamos a hablar de la adicción o del riesgo a la adicción. ¿Esto qué quiere decir? Que en base al tratamiento podemos tener un tratamiento muy prolongado, pero las dosis pueden variar y el medicamento también puede variar, puede ser cambiante. ¿O eso qué quiere decir? Que no siempre, no sé, si te dan morfina en ciertas dosis a cierto tiempo, pues si el dolor llega a aumentar, hay ciertos medicamentos más potentes que otros, que más adelante se los vamos a decir. Entonces, el que sea más potente puede ser que alivie un poco más o sea más eficaz en el sitio de acción o en el dolor, que sea directamente ahí. Entonces, este tratamiento prolongado puede llegar a hacer que el paciente se pueda llegar a una adicción, pero si entramos en este rango, se puede llegar a tratar haciéndole una evaluación al paciente, que más adelante se los explicaremos. Entonces, es una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar en esta pequeña plática que vamos a tener. Continuando, el desarrollo de una adicción a analgésicos opioides es un evento catastrófico que todo médico debe de evitar cuando se indica este tipo de fármacos a largo plazo. En este caso, pues vendría siendo un paciente con dolor crónico y dolor crónico oncológico. Cuando esto ocurre, trae consecuencias en la salud mental, empeora con el control del dolor y se deteriora la calidad de vida del paciente. Bueno, los analgésicos opioides son una clase de droga que incluye la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y otro que no menciono que es el tramadol, son bueno, hay ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica, como la oxicodona, la hidrocodona, la codeína, morfina y muchos otros. Cabe destacar que hay medicamentos como en el caso del tramadol, que realmente es un opioide sintético, pero no necesita de una receta médica para poderse dispensar en cualquier farmacia. También genera la misma dependencia que la morfina o
morfina, buprenorfina, fentanilo, entre otros, que pues bueno, no es algo que se esté regulando y ahí empiezan los problemas de adicción con medicamentos que pueden ser adquiridos fácilmente. En caso para la dispensación de medicamentos de analgésicos opioides, es necesario tener una receta llamada receta especial que se entrega por parte de un médico especializado. Por lo general serían anestesiólogos con la subespecialidad de medicina del dolor. Bueno, en este caso de las recetas especiales son emitidas por COFEPRIS, tienen un código QR, vienen con los datos del médico tratante y también vienen pues con número de folio, así que es un poco más complicado conseguir estas recetas y que sean expedidas en cualquier farmacia, exceptuando, claro, el tramador. Bueno, los analgésicos opioides son eficaces en el alivio del dolor crónico. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo genera tolerancia, dependencia física y riesgo de desarrollar una adicción. Bueno, dependencia de sustancias. Tenemos las definiciones del Manual de Enfermedades Psiquiátricas de la Sociedad Americana de Psiquiatría, versión DSM-4, que lo define como entidades separadas el abuso y la adicción o dependencia a sustancias. Funde los conceptos abuso y adicción considerando las etapas de un proceso continuo denominado trastorno por consumo de sustancias. Aquí vamos a entrar con varias definiciones de este manual, donde tenemos que el abuso es el uso indebido y repetido de una sustancia adictiva con consecuencias sociales, laborales y a veces legales, pero sin presentar dependencia física ni compulsión por el consumo. En este tenemos pues ahora sí que a los consumidores ocasionales que pues consiguen ciertos fármacos, pero pues todavía no llegan a un grado grave de adicción, pues. Continuamos con la adicción o dependencia a sustancias, usando en forma indistinta. Es una conducta de consumo crónico, continuo o periódico, sin la capacidad para interrumpirlo voluntariamente. Aquí ya tenemos que, por ejemplo, los pacientes con dolores crónicos que utilizan ya los medicamentos día a día sin un control alguno, pues. Continuamos con lo que es la dependencia física o fisiológica, que es un fenómeno de adaptación fisiológica a la exposición crónica a una sustancia y detonante del síndrome de abstinencia. Aquí ya se puede presentar con nuestros pacientes que generan una cierta resistencia y estos pueden llegar a aumentar la dosis indicada o inclusive conseguir otro tipo de opioides. En el síndrome de abstinencia, bueno, son los síntomas o signos que aparecen en el contexto de una dependencia física a una sustancia cuando se suspende bruscamente su uso, se reduce la dosis o se usa un antagonista específico. Bueno, en este caso, pues ya el paciente realmente genera una dependencia pues grave. Puede generar lo que son problemas de ansiedad y depresión, pues que es lo que primero que se llega a presenciar en un síndrome de abstinencia. Continuamos con la dependencia psicológica, que es el comportamiento psicológico del síndrome de abstinencia y los efectos motivacionales por el consumo, o sea, la compulsión. Es aquí ya cuando el paciente solamente está pensando en consumir el medicamento y conseguirlo como de lugar. Mecanismo de acción del opioide. Voy a mover esto un poco. Los receptores opioides están mayormente concentrados en el sistema nervioso central
y en menor proporción en el aparato gastrointestinal, el sistema cardiovascular y sistema nervioso periférico. Aquí en esta imagen podemos tener un ejemplo de lo que es un receptor para lo que son los receptores de opioides. Y bueno, aquí dice, los agonistas opioides producen analgesia. Esta acción está mediada por los receptores de opioides acoplados a las proteínas GI, que también se les puede conocer como proteínas de transductores de señales, que median las acciones inhibitorias. La inhibición de la actividad de la adeniciclina, disminuyendo la síntesis de concentración intracelular del AMPC, o mejor conocido como adenosín monofosfato cíclico, que funciona como el segundo mensajero. Podemos ver que hay un cierre en los canales de calcio, dependientes del voltaje de las neuronas presinápticas, y con estos cambios produce una hiperpolarización de la membrana neuronal, que en consecuencia se inhibe la actividad bioeléctrica de la neurona y una reducción de la capacidad de liberar en el neurotransmisor. O sea, aquí ya tenemos una disminución en el dolor. En este caso lo podemos presentar por la morfina, pues. Continuamos con el desarrollo de la dependencia a opioides. Bueno, aquí va a ser cómo se va desencadenando la dependencia. Iniciamos con una atención centrada al dolor. Es cuando el paciente recién acude con su médico especialista y se le receta pues su analgésico, pues. Tiene un dolor persistente, pero es controlado con la dosis indicada. Cuando son a largo plazo, pues ya continuamos con el resto de factores, que bueno, es un alivio temporal por el opioide, o sea que ya tenemos un poco de resistencia. Tenemos una tensión central al opioide, que en este caso ya es cuando se está observando que el paciente tiene dependencia a dicho opioide y pues por ende la resistencia a él, así que llegan a utilizar dosis un poco más altas. La tensión central al opioide, aquí es cuando ya podemos considerar al paciente como adicto a dicha sustancia, donde empieza con la búsqueda compulsiva al opioide, ya sea por medio lícito e ilícito. Continuamos con el alivio temporal por el opioide, donde tenemos hiperalgesia, que bueno, aquí ya hay un abuso descomunal de la sustancia, ya simplemente excede las dosis recomendadas de, por ejemplo, el tramadol, que vienen siendo 50-100 miligramos. Aquí hay pacientes que utilizan hasta 400-600 miligramos, que ya es una cantidad bastante considerable de medicamento. Y terminamos con el último paso, anedonia. Bueno, aquí ya el paciente tiene una incapacidad para experimentar placer, así que recurre al medicamento opioide para poder sentir ese bienestar emocional, pues que ya la adicción llegó a desembocarle. Continuamos entonces con mi compañera. Los criterios de uso problemático de opioides y el comportamiento aberrante del paciente. Durante la consulta o el dolor, el paciente va mostrando un enfoque abrumador de tensión relacionado con el opioide que se consumió. Este ocupa una gran parte del tiempo y por eso impide tratar los temas relacionados o más bien trata los dolores
para reducirlos. El paciente solicita recetas antes de tiempo de la renovación para que se le puedan llegar a surtir en base a actualizar todos estos o recurrir a estos medicamentos, porque ya su adicción ya va avanzando. Entonces, refiriéndonos a la adicción o a la ansiedad por el escalamiento de las dosis, ya sea que se vaya aumentando por la necesidad del paciente. Recordemos que en el desarrollo de la adicción están por etapas, y en estas etapas pues van escalando lo que viene siendo cada una de las recetas. Aquí pueden, es donde da el escalamiento de las dosis, ya sea que sea en más o sea por ausencia, y los cambios pueden ser agudos al dolor o en su condición a la salud que lo puedan justificar. También son frecuentemente problemas con la prescripción, pueden ir empezando a tener problemas con las recetas, ya que estas pueden dar a un mal uso, ya empiezan a darles mal uso a las recetas, o empiezan a surtirles recetas, puede ser ya sea con sus familiares, pueden ir consiguiendo los medicamentos, o con amigos que tengan algún dolor crónico y les estén recetando también. Esto nos lleva a un patrón de conducta de trastorno del consumo de sustancias, que estas pueden ser de 2 a 3 formas expuestas, dependiendo del diagnóstico que se le vaya dando al paciente. El primero puede ser un incumplimiento de las obligaciones principales, ya sea en casa o al consumo que se le va dando continuamente a estos medicamentos. Físicamente pueden ser como peligrosas en cuestiones de que si tú las consumes, pues puedes llegar a tener algún accidente en cuestión a conducir, o puede dar como un efecto de relajación o calma, lo que puede calmar la ansiedad del paciente. El segundo puede ser problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes a esta ingesta de sustancias en cantidades mayores durante un tiempo prolongado. El deseo puede persistir y los esfuerzos pueden ser sin éxito por reducir el consumo, ya que como te vas a ir haciendo dependiente a esta sustancia, pues entre más consumas o mayor dosis sea, más va a ser la necesidad de que lo tengas que ingerir. La tercera va a ser la inversión de mucho tiempo en actividades necesarias para obtener estas sustancias, consumirlas o recuperarlas. Esto quiere decir que va a hacer lo posible, el paciente va a hacer lo posible, o el adicto va a hacer lo posible por conseguir estas sustancias para calmar su ansiedad de adicción, a ya sea lo que esté tomando o cualquier analgésico que esté tomando. Reducción a las actividades sociales, ocupacionales o creativas importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a perder, va a bajar tus actividades, ya con tus amigos, pues que no vayas a salir, o va a cambiar toda tus actividades sociales pueden llegar a cambiar. Puedes tener problemas en el trabajo porque ya no estás prestando mucha atención, o tu atención está más en tratar de conseguir estos medicamentos. Las estrategias de reducción del riesgo, las más recomendadas son
basándose a las guías clínicas recomendadas por expertos. Y es posible recuperar las siguientes estrategias para la reducción del riesgo o los abusos al prescribir estos por largo plazo. Empezaríamos con una evaluación inicial. Esta evaluación inicial es integral del paciente, precisando los diagnósticos etiológicos que el paciente tiene. Documentar el tipo o la severidad del dolor tanto con el que empezó como el que ya ahorita puede llegar a tener después del uso prolongado de estos medicamentos. Y antes de indicar que necesitan opioides, deben optimizar y preferir a un tratamiento multimodal sin opioide. O sea, deben de recurrir a los medicamentos que puedan aliviar el dolor que no contengan opioides. Por lo regular, los opioides se recetan o si se les dan al paciente cuando sale de alguna cirugía de gran riesgo o que pueda causar después de la anestesia un dolor muy grande que el paciente no lo pueda soportar. De ahí se le pide también en la evaluación las terapias intervencionales del dolor, evaluar los estatutos físicos y mentales para prever las complicaciones del uso de opioides. Este consentimiento informado o documentar este consentimiento ocupa lo siguiente. Son los objetivos del alivio del dolor, que en este caso va a ser la recuperación o la funcionalidad acordados en el paciente. Después de la evaluación que se le hizo, se van a acordar en base a la recuperación o en base a las necesidades del paciente. Riesgo de complicaciones médicas y desarrollo de dependencia, informando los riesgos más comunes, de los más comunes a los más graves, que el paciente dé la oportunidad de que se aclaren todas sus dudas. Si se va a hacer si al usar este medicamento puede llegarse a ser adicto, qué es lo que se le puede recetar para que esto no suceda. Por lo regular inician con dosis muy bajas y luego van aumentando en base al dolor. Si el dolor va bajando, pues la dosis va a seguir siendo un poco más pequeña. Pero si el dolor persiste, van a tener que aumentar las dosis. Y aquí es cuando empieza a ver como a largo plazo, podemos decir que ya dependiendo del tiempo, puede ser de 2, 3 meses hasta un año, pero es de que ya el medicamento opioide, el analgésico opioide ya no le está funcionando. Pueden cambiar de medicamento a uno más fuerte y entre que cambian el medicamento, esto hace que pues puede ser más potente. Y el que sea más potente el medicamento suele suceder que cuando lo usan a grandes tiempos o a tiempos prolongados, como ya hemos dicho, entonces esto va causando la dependencia a ese medicamento. Y todo esto se le debe de informar al paciente de todo lo que pueda llegar a consumir, que llegue a tener alguna adicción a largo plazo. Por lo regular, para que esto pueda causar alguna toxicidad, el paciente no debe de combinar el alcohol con los analgésicos, porque aquí es donde puede dar más probabilidad de la dependencia a los opioides.
Planificación de la terapia con opioides a largo plazo. Esto ya es cuando ya detectamos que el paciente ya tiene la adicción. Entonces, una planificación de la terapia, pues no puedes hacerlo de decir que ya le vas a quitar o ya no le vas a recetar. Entonces, tienen que empezarles a bajar las dosis poco a poco, porque si haces una interrupción al tratamiento, o sea, que lo cortes o lo quites, puede causar algún daño. Entonces, tenemos que iniciar utilizando opioides de acción corta y en dosis afectiva más baja, con efectos adversos tolerables y evitar formulaciones de efecto prolongado. Se le va a hacer una evaluación periódica al paciente del alivio al dolor y la mejoría debe ser la funcionalidad que deben tener mayor al 30% entre estos aspectos. Se le va a dar un seguimiento de adherencia a los efectos colaterales, evaluando el cumplimiento de controles, la prescripción y haciendo un test de orina. También se le tiene que hacer un monitoreo de efectos colaterales que requieran suspender el tratamiento, pero teniendo en cuenta que no se le va a suspender de un momento a otro. Esto va a ser bajando dosis. Y acciones frente a comportamientos aberrantes o el incumplimiento al seguimiento. Se debe revisar con el paciente el consentimiento y las condiciones del tratamiento acordadas y solicitarle el test de orina para los opioides y sustancias ilegales y fijar una periodicidad de estas pruebas. En base a toda esta información que les acabamos de dar, esperemos sea de su agrado y les aporte algo de conocimiento a lo que hemos estado diciendo. Si tienen alguna duda, pongan sus preguntitas y nosotros lo contestamos sin ningún problema. Estamos en estas redes sociales en las cuales se va a publicar y estamos a sus órdenes. Por su tiempo, entonces esto será todo. Que tengan un excelente día.